Aymar parlasiri hilanak kuyakanaka. Aymar markasaq maapachaqa lurawinaka pampi ukhamaraka yatinkan kañapampi haqinaka ruhwal muspayana churka masukamaki iskiwa. Aymar markasaq hanihi watakiti hakaskiwa. Pusawinakaqa markasan samanapawa hiwasan samanasawa. Markasan anima paz ahayupakas pasukamawa. Akapusawinakasti diusampar leñataki ukamaraki hiwasanakan kusist aphañasatakiwa. Pero mayawhan walikiti akapusawinakatja haniwa suma kunawa akausains puidiptante. Ukamanaraku nanakaja amuit asina mahuk arsupta inasan walikchiti humana kankarakiwichaj aruja. Hermanos y hermanas de habla aymara, en tiempos pasados nuestro pueblo ha sido motivo de admiración por la sabiduría y los hechos. Los restos hablan. Nuestro pueblo vive, no ha muerto. La música nuestra es el respiro, el aliento de nosotros. Es como el ánima y el espíritu de nuestro pueblo, que penetra los corazones para hablar con Dios y alegrarnos entre nosotros. Pero tenemos un problema. No sabemos decir, explicar sobre nuestra música. En esa pobreza y con humildad hemos dicho algo. Tal vez no corresponde a la realidad. Pero ahora les toca a ustedes tomar la palabra. Sono una aymara, de la nazione aymara, la gente ci chiama indios, non ci conosce. Abitiamo disperse in America del Sud, ma più concentrate intorno al lago Sacro Titicaca, nei paesi Bolivia e Perù. Avete ascoltato la nostra musica attraverso Radio Città Aperta. Forse non vi è piaciuta, ma è la nostra musica, è la nostra anima, la nostra voce. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato. Non dimenticatevi di noi che viviamo nell'altopiano andino, tra montagne con neve eterne. Ringrazio anche il gruppo culturale Trenino delle Ande e tutti coloro che lavorano in Radio Città Aperta, perché hanno reso possibile mandare in onda la voce del popolo aymara. Grazie a tutti. Son los inéditos de Yaguar Fiesta, que han sido realizados antes de viajar a los Andes. El resto, el que hemos escuchado al comienzo, son los inéditos de Castellino, que fueron grabados durante nuestra estadía en ese pueblito abandonado, en los Apeninos italianos, entre los bosques, los cerros, donde nos retiramos con muchos amigos, entre los cuales Daniel, que está aquí presente y que Hola. lo quiero saludar con mucho cariño porque no nos vemos desde Aquel tiempo. aquellas épocas, sí. Placer verlos, sentirlos, es muy importante para mí. Igualmente, igualmente. Daniel también es un protagonista absoluto de toda esta historia. Y es necesario reconocerlo ahora. Yo quiero decirles, por ejemplo, eh, la localidad de Castellino, que fue tan importante para nosotros, eh, la encontramos gracias a él, que tenía unos amigos suizos que dejaban la alquiler de la casa y nosotros eh, Su- aprovechamos de esta situación y también el viaje
en los Andes. El primer viaje, el viaje de la vida, el viaje importante, el de 1986, 1987, lo hicimos guiados por él. Y él nos llevó en varios sitios donde él ya había estado, porque él ya había viajado algunos años antes. Así que tan solo por eso, pero habría también muchos otros motivos. A él le debemos también el Tai Chi de Peter Yang, que para que nosotros seguimos practicando y que es una maravilla, una joya y una felicidad de la vida. Y, y, y nada, también hemos compartido tantas cosas, los espectáculos, teatro, musicales que hicimos en esa época. Y y él nos conoció cuando éramos niños realmente, mucho antes de Castellino. Cuando Rafael era un niño de 15 años y tocaba la quena, y tocaba el pájaro campana con la quena. Eh, entonces sabe mucho, mucho de nosotros. Y me gustaría escuchar algo de él, ¿no? De sus recuerdos. Lo que puedo decir sucintamente que Trencito de los Andes, eh, en mi opinión, compone, hoy lo veo desde hoy, una trilogía, cuatrilogía, no, un cuadrangular entre Laura, Rafael, Claudio y Felice, de personajes muy especiales, como todos, como somos todos, pero que había músicos innatos, algunos con escuela, como Claudio, por ejemplo, conservatorio, composición, estudios varios de lenguaje musical, armonía, etcétera. Otros más artísticos, como Felice, por ejemplo, un creador nato. Eh, Laura, en mi opinión, ¿no? En mi visión de ellos, con esa, eh, ¿cómo se puede explicar? Con esa inocencia, entre comillas, con esa inocencia creativa de una mujer que supo arriesgar. Ella ¿Cómo? supo arriesgar porque Supo. no es fácil. Y Rafael, para mí, el genio. Bueno, a Rafael lo conocí en otoño del 79, cuando me fui a vivir a Roma. En primavera, perdón, del 80, cuando yo me fui a vivir a Roma en el 79. Eh, en la plaza de Trastevere. Y de repente, a través de Erico, un argentino que hacíamos música en la calle, y Rafael le tocaba el pájaro campana. Recuerdo que una tarde Rafael me llevó a un callejón donde estaba el pub de Dakar y ahí le canté Silla y él se quedó fascinado porque hasta ese momento el grupo que se llamaba Los Sicuris, todavía no eran Trencito de los Andes, tocaba música de Inti Illimani, los Calchaquis, como lo explicó el otro día Felice, ¿no? Y Yapu, me acuerdo que a Felice le encantaba hacer la voz alta de los Yapu. Claro. Este, sí, sí, sí. Y ahí yo les presenté el disco de Olivia Manta, Los Aymaras, porque yo había vivido un año en París y los había conocido a ellos en la calle tocando música para vivir, ¿no? Ellos también en esa época. Recién habían editado su primer disco. Junto a ello le presenté a los Sicuris de Bolivia Manta, el grupo Los Aymaras, otro que no me acuerdo si se llamaba Ucamau, no me acuerdo bien, ¿no? Eh, bueno, eso es un poco el encuentro, digamos. A partir de ahí, después, no sé si fuiste vos, Felice, que le cambió el nombre al grupo acertadamente y Sí. empezamos a recorrer ciudades, primero Zurich. Recuerdo una anécdota que no sé si ustedes la saben. A Rafael no lo dejaban salir del país, su papá le tenía y su mamá le tenían que dar una autorización, porque él tenía 15 años, yo tenía 25, yo le llevaba 10 años.
Y era toda una aventura salir de un país a otro, por más que sea pequeño Europa. 15 años sin una autorización era medio raro. Y lo que me llegó a mí a través de Rafael es que no le querían firmar la autorización para ir y él se puso al borde de la ventana y les dijo, si no me firman, me tiro. Esa es la autodeterminación de una personalidad que después, junto a Felice, a Laura, a Claudio y todos los que hemos colaborado, creó la genialidad del Tránsito de los Andes. Sin esa determinación, sin esa locura, no se puede hacer algo grande, ¿no? Sí, sí, yo puedo confirmar eso de Silla Mula. Rafael lo contaba siempre como un recuerdo importante, o sea, un momento de cambio absoluto de paradigma. Totalmente. Entonces, eso también le debemos a Daniel, habernos hecho escuchar Bolivia Manta por primera vez y sacándonos de la música latinoamericana de los calchaquis, de los illapu, y acercándonos, ¿no? a la que después hubiera sido nuestra vocación real, o sea, la música andina real, la música andina que se toca en los Andes, música Después, filosófica, la llamaba claro, Rafael. después las aventuras en Zurich que fueron extraordinarias. Felice toda una noche haciendo una cabeza de diablada, una máscara de diablada, pero sin dormir, toda una noche como un loco, como éramos, como somos, haciendo, porque para tocar en la calle. Después ensayábamos 3, 4 horas por día para tocar en la calle. O sea, ese es el amor, ese es la pasión con la cual el artista, todos, hacemos o debemos o se hacen las cosas. No hay otra manera. Me acuerdo que habían cantidad de gente en la Irschenplatz, en Zurich, que lo esperaban particularmente a escucharlo a Rafael, porque para ellos era una locura, ¿no? Y hasta el punto que, qué pena que no está Claudio en este momento, Mm. salimos en la tapa de un libro que era Los Ah, músicos ¿verdad? callejeros de Zurich. Y nosotros nos pusieron en la tapa, con un gran comentario adentro y todo lo demás, ¿no? Y después, no, y eso, ¿no? Después la policía nos corría, nos sacaba los instrumentos, la plata, después nos lo devolvía todo. Y ya a Rafael lo conocía el jefe de policía, le decía, Clemente, Clemente, y nos corría por todos lados y ya eran como amigos, ¿no? Ellos. Después otra anécdota que tengo es una increíble que cuando fuimos a tocar a Campo Basso, Sí. eh, creo que era la fiesta del pueblo de Campobasso y había una carrera de bicicletas. Y nosotros salimos de la combi o del auto que teníamos, no me acuerdo bien, El y auto cruzamos, de Aldo, creo que era. claro, y cruzamos todos, menos Claudio. Y Claudio, cuando cruza atrás de nosotros, vienen todas las bicicletas y se pone el violín en la cabeza, así se queda duro en el medio y todas las bicicletas lo esquivaron. Pero eso podría haber sido trágico para Claudio y para todos los demás, ¿no? Una cosa así de locos, ¿no? Sí, sí, sí. Y después la última, porque si no, no paro, ¿no? El sueño, tuvimos un sueño que fue para nosotros tocar en Prilly, Lausanne, ¿no? Prilly, Sí, sí, está, en Prilly. exacto. Y un día tocamos en Prilly con nuestros referentes, con Inti Limani, con Iyapu, Bolivia Manta, Ludmila Carpio, y nosotros tocamos ahí. ¿Te acordás, Felice, Claudia? Yo Laura. estaba, sí, sí, fue mi primer Totalmente. concierto, sí, Sí. me acuerdo. Sí. Ahí estaba también Giovanni, nuestro tercer hermano, Hermanito. Ah, sí, 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 sí. hermanito, haciendo de mono en una, Sí, sí, pobrecito, sí, sí. mientras tocamos los Kunturis. Sí. Sí, 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 Qué sí. locos. Bueno, bueno, eso hasta ahora. Si no, hay mucho más de Castellino, el accidente, todas las cosas donde los espíritus jugaban un billar inconmensurable en ese accidente que tuvo. Qué historia más increíble, ¿no? Ah, bueno. Bueno,
Esas grabaciones que no entraron en Jaguar Fiesta fue porque, como han escuchado, era toda música peruana que, bueno, decidimos que era, Demasiado. sí, demasiado por para entrar todo en una cara y además eran menos importantes de los temas que pusimos en la cara Perú. Así que algunos no nos satisfacían por varias razones y otros simplemente quedaron afuera. Eh, pero o sea, se había hecho un señor trabajo ahí también. Pero se escucha, digamos, la naivete, no sé cómo se dice, la Inocencia. inocencia, ¿no? Ingenuo. Que se tenía antes de viajar. O sea, se escucha que de todas maneras nos referimos a unos Andes soñados, imaginados, ¿no? Todavía. En cambio, en la música de Castellino ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y nos movemos con mucha más Seguridad. seguridad. Esas grabaciones de Castellino, algunas no entraron en Continente Líquido porque con Rafael queríamos volver a grabarlas porque eran muy buenas, pero la calidad no nos satisfacía. Mm, De grabación. Por ejemplo, el Pífano de Titiacán, que es el primero que hemos escuchado, ese queríamos volver a hacerlo ahora, pero no se hizo a tiempo. Y otras, eh, como por ejemplo la secuencia muy linda y muy larga de Taquile, eh, no entró porque nos hubiera cambiado los equilibrios de continente líquido. Y además, bueno, tal vez no alcanzaba el nivel de exactitud de filología necesario para entrar en continente líquido. Pero igual fue, o sea, en esas grabaciones se respira un aire que es él de las islas del Titicaca, realmente, Mm. eh, que son el lugar donde nosotros, quizás el único lugar donde nosotros pudimos vivir con la gente andina, de verdad. En Amantaní fuimos solamente Laura y yo, porque los otros se quedaron en la Candelaria de Puno, pero en Taquile fuimos todos. Sí, sí, sí. No, y aparte en Castellino, déjenme a ver si puedo agregar algo, a ver si se ve acá todos los cassettes. Son los cassettes que tengo grabados de Castellino, los Ah, antiguos, ¿no? Los antiguos, yo no sé de qué hablan ahora los nuevos, no sé, no, no, están esos, ¿no? son así. Se quedaron así. No, y era muy interesante porque estaban grabados con un aparato muy bueno de la época, pero rudimentario para el día de hoy, ¿no? La fidelidad, digamos, Cuatro pies. claro, claro. Pero la teatralización que nosotros hacíamos era increíble. Cuando teníamos que grabar música del 3 de mayo, nos íbamos a la cruz que había cerca del 3 de mayo. Cuando teníamos que grabar a Yarachis, nos pasamos una noche en el cementerio. Claro. O sea, todo era con una connotación, si bien teatral, digamos, pero vívida, ¿no? Cuando hicimos Arguedas, por ejemplo, el espectáculo Arguedas en Zurich, en el teatro en Ballhaus, por ejemplo, era todo parte de la teatralización, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como recrear también el contexto, no solamente la música, ¿no? Cuando grabamos adentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, mm, y también ensayábamos, llena de murciélagos, una cosa así muy, eso quería decir, recordar. Ujú. Sí, sí. Era un lugar que era en realidad una escenografía de por sí, Mm. porque era un lugar totalmente abandonado donde había plazas, calles, la iglesia se podía entrar
en cualquier sitio y grabar. Y jugábamos, así sea con la teatralización, como dice Daniel, correctamente, pero también con las reverberaciones naturales. Y, y es así como salieron muchas de estas grabaciones. Eh, Muy fascinante fue. Beliche, por ahí tienen que comentar que del proceso de Castellino salieron 20 cassettes y después de Claro, mucho salió Continente Líquido, porque por ahí gente no conoce la historia y estamos hablando de los cassettes y de Continente Líquido. Parece sería sí, bueno comentar ese proceso. explicar. Como decía Daniel, se hizo el trabajo, pero se hizo en una calidad improponible hoy por hoy, ¿no? En Castellino. Ese trabajo de estudio en realidad, porque nosotros estudiábamos esta música grabándonos, eh, fue, digamos, el corpus de una colección de 20 cassettes que se llamó Música Aymara y que lleva ese letrero atrás, ese producto no es comercial, etcétera, etcétera. Cada cassette estaba destinado a un estilo o a dos estilos musicales aymaras, menos el cassette número 10 y el cassette número 20 que estaban dedicados a las islas del lago, a Mantaní y Taquile. Em, Después de la época de Castellino, nosotros volvimos con Rafael un verano nuevamente ahí, que su hijo Francesco ya había nacido. ¿Eh? Siamo andati tutti, però. Sí, pero fuimos todos, pero, O sea, o sea, todos, mi familia, sì. pero nosotros con Rafael volvimos a grabar algunas cosas, siempre con ese TEAC de 4 canales, que también o a regrabar cosas que no habían salido muy bien con el conjunto o a grabar nuevas cosas que también entraron en Continente Líquido. Entonces, en los cassettes hay mucha más música, pero una selección de la mejor remasterizada y a veces regrabada completamente y remezclada, es Continente Líquido que se hizo muchísimos años después, en el 2003 salió. Y son 87, 2003, ¿cuántos años son después? 25 años después. Sí, como se puede ver en las fotos, ahí están todavía tengo todas las carátulas porque la idea era de, con un pasacassette doble, grabar los cassettes a medida de que la gente los pedía, ¿no? Para no invertir en una publicación enorme que no hubiéramos podido sostener. Pero tampoco se ha hecho una gran promoción. Y entonces, por esa manera muy artesanal, muy casera de hacer las cosas y porque nunca nos ocupamos de difundirlas, en realidad esos cassettes giraron muy poco. Mm. Sobre todo los primeros 5, pero más allá de los primeros 5, creo que casi nadie los tiene. Esa es la historia de Música Aymara y Continente Líquido. Continente Líquido, en cambio, es una colección de 5 CDs eh, bien hechita y que ha girado un poco más, pero tampoco se conoce mucho. Para nosotros, ese material es nuestra placenta, ¿no? O sea, es la base de todo lo que se hizo después. Si quiero recordarme quién soy dentro de la música andina, tengo que escuchar esa música que hicimos en Castellino. Es importantísimo. Fue el momento en el cual pasaron todas las cosas fundamentales que tenían que pasar. Y dice bien Daniel, eso debido también a la locura que tuvimos poco todos.
una pasión alocada realmente por esa música, por ese proyecto, esa idea, ¿no? Una idea de salir un poco de las fronteras mentales, culturales de nuestro mundo, ¿no? De nuestra formación y explorar la diversidad, ¿no? Tratar de aprender también de cosas muy lejanas de nosotros, expandir la conciencia un poquito. Y lo La hicimos idea, a través de esta música. sí, y lo musical fue el fundamento de la unión de todo, porque sí, ese fue el elemento nucleante, ¿no? Pero como decía antes, queríamos recrear inclusive hasta el aire, porque nosotros éramos ya como 10 personas ahí adentro, Claro, y a claro. la mañana, cada mañana, rotábamos roles, dos iban a comprar, dos cocinaban, dos limpiaban, dos no hacían nada, así constantemente. Después, a la tarde almorzábamos todos juntos y a la tarde teníamos ensayo individual, como la siesta, digamos, y a las 5 de la tarde, todos los días, hasta las 9 de la noche, ensayo general, todos los días. Entonces era imposible que, que nos salga algo bueno. Y nos levantábamos temprano, hacíamos tai chi, hacíamos qigong, hacíamos meditación zen, gimnasia psicofísica, la locura total en 5 minutos. Sí, Porque de es lo que verdad. duró 5 minutos, pero fue muy importante, como vos decís, Felice. Es todo música. También el tai chi es música, también la meditación es música. Eh, Fue realmente un todo único. También sin esa dimensión espiritual no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho tampoco. Exacto. Y por eso, ahora que en julio iremos nuevamente a los Andes después de mucho tiempo, porque nos están organizando un viaje para dar cursos de flauta de pan, de canto andino. eh, el Tai Chi formará parte del curso, porque así aprendí y así enseño. Y para mí no hay ninguna separación. Me parece que es la misma cosa al final. Cuando hablamos de Castellino, hablamos de, no sé si ya lo dijiste, quizás me perdí, pero de las fechas en Sí, donde se dio Castellino, el lugar, ya comentaste algo del lugar, y las personas, quiénes eran, cómo. claro. Las Era fechas fueron och- desde el julio, 80. julio 87 hasta nosotros, hasta fin de 89. El Daniel se fue antes, que era un año antes, ¿no? Me parece. Sí. Y bueno, y las personas el primer año éramos nosotros, bueno, los dos, Rafael y Paula, Claudio, Daniel, Héctor Spitalnik, y después se juntó la Silvia Silvia, una chica una suiza, chica suiza, Silvia Marmet, Marmet, y luego llegó el chino por último, sí. por último, y No, basta, por ¿no? último Y llegó por último llegó mi ex esposa. Norma, Norma, es claro. verdad, llegó la Norma, era el número 10. El número 10. Bueno, por poco Estaba tiempo. Por sí, poco tiempo. No, en un momento llegó también la, ¿cómo se llama? La Lita, Lita, una amiga de una posible novia de Claude. Ayacuchana, pero se Ah, fue. mirá. Pero No, ya, ahí no ya no estaba. funcionó. Y el segundo año nos quedamos solamente, bueno, empezaron ayer, el segundo año que éramos los cinco, con Feliz, con Rafael, Paola, Eh, Claudio, Héctor un poquito y después se fue y Claude. El último, la última temporada éramos los los cinco, cuatro, los cinco, cinco. con Claude. Sí. O sea que Y en perdón. octubre del 89 volvimos a Roma porque estaban haciendo Francesco, el hijo de Rafael. Y, va.
se acabó. No parecía posible tener un hijo ahí. Era muy, muy apartado de todo. No, bueno, aparecieron unas casas de familia y también, ¿no? Se liberaron Sí, de, Un y creo que un elemento muy importante fue también todo lo que se pudo comprar, eh, adquirir, digamos, en el viaje, que me acuerdo que fue muy impresionante ir a la aduana a buscar las cajas y habían cajas enormes llenas de instrumentos, ropa, todo eso. Yo cinco creo que cajas. ese fue la base también de Castellino, ¿no? Lógicamente, porque ya pudimos hacer todo lo que hicimos también con todos esos elementos, ¿no? Eso llenó de claro. mística también toda la posibilidad, ¿no? Los instrumentos en particular, ¿no? Sí, también. Sí, todavía los tengo aquí. También ropa, Claro. los caguas, tantas Sí, cosas, fue una inversión gigante sombrero. en todo sentido, también a nivel de peso. Sí, las flautas todavía las tenemos por acá. Sí, fundamental tener las herramientas para poder hacer el trabajo. Tambores. Si no, no lo haces. Totalmente. Es como un museo lo que se tiene. Sí. Y claro, son todas cosas que fuimos a buscar. El viaje, digamos, nos dedicamos mucho a eso, a buscar instrumentos, a buscar trajes también, con el afán de armar el gran grupo de música andina y poder finalmente tocar todos esos instrumentos que siempre nos habían faltado antes. Hicimos en los Andes. Durante el viaje. Y llenamos tres cajas No, enormes de varios tres. quintales. No Sí, eran cuatro. era, no, me parece tres a mí. No, puede ser. Era más. Y claro, la aduana fue complicado Sí, se porque quedaron un mes en el aeropuerto de Fiumicino, aquí en Roma. y tuvimos que pagar la aduana bastante para poder retirar las cosas. Pero al final se pudo hacer. Creo que el día de hoy sería imposible hacer algo así. Mm. También Otro, porque los países andinos mismos se han cerrado en este sentido. No, no dejan llevar las cosas. otro elemento fundamental que quizás ustedes se preguntarán, todos estos personajes que estábamos en el Ailu, Trencito de los Andes, el Castellino de Le Formique, Castillito de las Hormigas, ¿de qué vivían? Evidentemente con la bondad de los padres mayores, por un lado, pero por otro lado salíamos todos los fines de semana con con un auto y dos autos teníamos, y una camioneta, a tocar y vender a tocar música en la calle, y vender los cassettes que ya teníamos, eh, a las ciudades cercanas, Bolonia, Módena, Verona, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que por ahí va la cosa también, ¿no? Digo, Bueno, tratamos Algunos conciertos hicimos también. de sí, hacer, por supuesto. tratábamos de hacer conciertos, no siempre salían, Sí, pero cualquier tipo de concierto en cualquier sitio sí. perdido Olvidado. para salvar el mes, era una fiesta. ¿Te acordás cuando fuimos a Suiza, arriba en la montaña, a tocar un lugar Sí, me que era acuerdo que nevaba terriblemente. nieve absoluta? Creo que era para el lado de Austria, no sé qué. Y después, cuando hicimos en la House, el concierto en Zurich, ese concierto fue impresionante porque estaba lleno, pero eran Sí, todos compañeros que venían de Alemania, hermanos que venían de Alemania, de Francia, de todos lados. La mayoría músicos, y claro, todos eran eran todos. peruanos, ecuatorianos, bolivianos, muy pocos gringos, digamos, había, ¿no? Y me acuerdo que una reportera vino a hacernos un reportaje, después salió en el diario que ella le llamó mucho la atención ese tema, de que venía gente y se llenaba, se llenó, me acuerdo, bueno, se llenó, estaba casi lleno, el teatro, pero todos
admiradores de Trencito de los Andes. Sí, sí, verdad. Ese fue un lindísimo concierto. Sí, sí. Teatro Yo he musical. Ahí teníamos el fondo pintado con el retrato de Arguedas y habíamos hecho una mezcla de varios espectáculos y muchas ideas, muchas cosas que decir, ¿no? Sobre los Andes, también a nivel de problemáticas sociales, culturales, políticas incluso, a nuestra manera. ¿Cómo estás? Mi nombre es Nicolás. Hola. Te quería preguntar a ustedes, a los tres, un poco más allá de los instrumentos, o sea, sabiendo que tenían los instrumentos y que ya habían viajado, ¿qué fuentes usaban? ¿Cómo aprendían? ¿Cuál era la forma de trabajar que ustedes contaron que hacían trabajo individual y grupal? Pero se escuchan toques que claramente llevan mucho aprendizaje y mucho compartir con los referentes. Entonces, les quería preguntar eso, cómo estudiaban, cómo llevaban adelante eso desde a distancia, ¿no? ¿Cuáles eran las fuentes Bueno, de... en verdad no hubo mucho compartir con los referentes, esa es la verdad. Se trabajó mucho con los audios, con los documentos, eso sí. Sobre todo mi hermano que manejaba el archivo que él mismo había procurado, creado en el viaje. Él se había ocupado especialmente de recoger material audio desde varios archivos que estaban, por ejemplo, en La Paz, en Cochabamba, y que estaban en condiciones pésimas. Pero ahí estaban mucho material. Y él por su cuenta estudiaba el material, escogía las piezas y después Nos enseñaban. nos enseñaba. Sí. correcto. Nos, Eran verdaderas clases que todos los días teníamos con él, que nos guiaba, nos enseñaba, nos decía todo lo que había lo, que hacer, lo que cómo había que había hacer que y cómo hacerlo. que había que hacerlo. Después, individualmente, cada uno practicaba. Mm. Practicaba su quena quena, practicaba su tarca y así funcionaba. Mandolina. Sí, sí. Mandolina, Y me todo, todo, acuerdo algo muy, guitarrilla, muy fuerte que yo nunca sí, pude sí, sí. aprender. Bueno, La embocadura de cada siku en función de estilos diversos, cómo poner la boca, qué tipo de sonido sacar, cosas que ustedes lo hacían, Eliche, Rafael y posiblemente Laura, Claudio creo que también, pero yo nunca pude, no escuchar, escuchar sí, nunca pude sacar la diversidad de sonidos de regiones, como se toca en tal región el siku, a diferencia de otro. Eso es algo extraordinario que Rafael nos enseñaba, pero Sí, bueno, de en verdad. definitiva yo nunca lo pude aprender bien. Pero eso es algo muy que implica ¿cómo se llama este grupo, esto que ustedes pusieron? ¿Oído fino? ¿Cómo es? el silvestrino. Silvestrino, Oído claro. súper fino. No, no, porque entender cómo tenés que poner la boca para sacar un sonido de hula hula a otro voy a decir un extremo que debería ser evidente, como Zampoña de Cairani, está claro que es notable que debería ser diferente, ¿no? Pero, no obstante eso, yo no terminé de aprender esa Ujú. faceta. Y eso habla del oído fino de Rafael. Sí, Sí, era increíble lo que pudo sacar en en este momento. O sea, yo que lo conocía desde antes, veníamos de años de tocar juntos, pero fue ahí, en Castellino, que él tomó ¿cómo se dice? Le redini, las riendas. las riendas de la música y se puso como maestro, cual se demostró ser. O sea, antes, no, o sea, nadie sabía
nadie de nosotros sabía que él podía saber tantas cosas. Ahí empezó a sacar todo su, bueno, conocimiento. Y era impresionante todas las cosas que podía saber, que podía escuchar y enseñarnos. Increíble. Sí, pero también quiero añadir, ¿no? A todo eso, que también el trabajo diario y el trabajo privado, íntimo con esta música fue el que hizo la diferencia. O sea, cada uno pasaba semanas con una flauta en la mano, siempre la misma, tratando de sacar esos dos o tres temas y se formaba la costumbre, como se llama, ¿no? De manejar una flauta. La verdad es que en el sector música andina nadie se da el tiempo de ahondar realmente un estilo cualquiera. Se toca un poco de todo y obviamente no puede pasar nada. Pero nosotros hacíamos estaciones enteras tocando solamente, por ejemplo, chiriguanos. 3 meses enteros, diariamente, solo chiriguano. Obviamente al final no tocabas como el primer día. Claro. O sea, el chiriguano pasaba a ser una parte de tu cuerpo. No sé cómo explicarlo mejor. Y eso, pero seguramente esa es parte de la explicación. La otra parte es la que ya se mencionó, o sea, el oído, la sensibilidad musical de quien nos guiaba y la buena voluntad de todos Eso sí, de seguirlo, ¿no? No obstante su mal carácter. algunos problemas caracteriales y también la frustración a veces de no alcanzar a los objetivos y él no es que no te lo decía, o sea, no perdonaba a nadie, obviamente. Fundamentalmente el compromiso. Había un compromiso total. Sí, total, completo, Ya, es existencial. O totalmente. sea, nuestra vida dependía de la música andina, totalmente. Y en relación a lo que decían, digo, pensamos que durante ese proceso de 2 años y medio, más o menos, grabaron esos 20 cassettes, y justo esto que decías, Felice, en relación al chiriguano, y considerando que hay un cassette de chiriguano, al final de cada uno de esos pequeños procesos, dentro de ese gran proceso, se grababa, o cómo eran las grabaciones, o sea, cómo se dejaba registro de ese proceso y cómo se reúne para cada uno de esos cassettes. Es decir, Entonces, claro, claro, clara la pregunta. No, al final, no, o sea, se grababa durante en la temporada de trabajo porque se estudiaban varias piezas y cada vez que se lograba un resultado con una pieza, se grababa esa pieza. ¿Ok? Al final había una ceremonia, se hacía una especie de ceremonia que no tenía nada que ver con la grabación. Al contrario, no se tenía que grabar esa ceremonia. Se iba al lugar como decía Daniel, como por ejemplo cuando hicimos los ayarachis, nos fuimos al cementerio y se tocaba ahí. Esas ceremonias se llamaban actividades y se hacían solamente cuando terminaba un ciclo de un instrumento, ¿no? Era como una fiesta dedicada al instrumento y a su carácter, a su simbología. El chiriguano corriendo en el bosque. Sí. Eso, no me acuerdo dónde lo grabamos o cómo era, porque me acuerdo que corríamos, pero no me acuerdo bien dónde En era. el bosque abajo, ahí abajo habían ¿Te esos bosques acuerdas? de Hay cerezos. varios chiriguanos, varias grabaciones. Una Ah, la hicimos, los chiriguanos de Achocalla, que eran esos de 4 y 5 tubos. sí. Las hicimos bajando al bosque detrás de Castellino, Sí, había sí, sí. una Detrás de bajada, casa, detrás Sí, sí, de sí, casa, ahora me acuerdo bastante empinada. abajo. que habíamos empezado a querer hacer una huerta y una cosa así de loco. Sí, 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 me Sí, acuerdo. tuve Claudio. Sí, Creo que estaba Máximo ahí, Flores Títalo. sí, claro, estuvo, sí. ¿Te Claro. acuerdas?
Sí, sí. El otro chiriguano lo grabamos, yo me acuerdo un día de que la plaza estaba toda embarrada y corríamos de un lado a otro de la plaza, ¿te acuerdas? Me Que acuerdo de estaba haber hecho lloviendo, algunas bajo la lluvia lo grabaciones. grabamos. Claro, me acuerdo de haber hecho algunas grabaciones donde no sé eh, eh, por qué efecto alucinante queríamos, los autos corrían alrededor de la plaza tocando bocina, no sé para qué era eso, pero tenía que salir una grabación. Y los pocos pobres y los pocos habitantes del pueblito creía que estábamos locos, ¿viste? Porque porque era Obviamente, una sí. plaza muy chiquita, corríamos, creo que Laura ¿cómo se llama? Y Claudio con Ahora, los autos, tocando bocina porque era la introducción de un tema, creo que era una cosa así. ah, ¿Verdad, el verdad? acuerdo. No me acuerdo ¿Te bien qué era. acuerdas? Y por ejemplo, en cambio, las choquelas, fuimos a En grabarlas la cancha. al mercado, no, Ah, uno en la cancha cuando con la nevaba, nieve. que fue lindísimo, eso es un recuerdo increíble, que Rafael colgó la grabadora al arco de la cancha de fútbol llena de nieve y nosotros teníamos que correr desde el otro arco tocando choquelas hacia la grabadora. Sí, Y el otro se grabó en el mercado de Zocca, ¿te acuerdas? sí, sí, Eh, sí, que total, la total. gente no entendía qué estaba pasando, ¿no? Sí. Porque aprovechamos el sonido y todo el ruido del mercado, en definitiva, Claro, ¿no? exacto, Interesante. exactamente. Y nosotros dando Recreación. vueltas y vueltas, ¿y no? Y la gente, me acuerdo, una señora se acercó y me dijo, ¿pero qué es esto? ¿Qué cosa es una danza? ¿Qué es esto, una danza? No sé. ¿O qué? ¿Qué es? Algo incomprensible. Entonces, para contestar la pregunta, eh, así funcionaba. O sea, cada pieza, había un orden de las piezas que había que estudiar de un mismo estilo y cuando la pieza estaba terminada, se hacía la grabación. Cuando se terminaba, en cambio, un ciclo entero dedicado a una flauta, un argumento, se hacía la actividad y después se pasaba a otra cosa, que nadie sabía qué iba a hacer. O sea, Rafael La la saca- sí. decidía en total autonomía, nadie le podía decir nada. No estaba esa idea No, de tampoco se pensó. autoritarismo de él, siempre No, fluyó no. todo de forma muy natural, ¿viste? Porque en definitiva todos opinábamos, pero aceptábamos el valor que él tenía de conocimiento porque era lo mejor para todos, intuitivamente, espontáneamente. Sí, sí, así era. Mi nombre es Lautaro y quería preguntarles dos cosas. Una, con respecto a las temporadas o a los periodos de estudio de los diferentes instrumentos, ¿cómo era esa elección de, bueno, un instrumento en cierta temporada o en cierta época? No sé si tendrá que ver con algo con respecto al aprendizaje, se me ocurre, de instrumentos quizás más accesibles para una primer aprendizaje y después gradualmente ir avanzando con otros, o que tenga que ver con una relación en relación al calendario aymara o andino de interpretación de los instrumentos. Bueno, esa como preguntarles por eso. Y por otra parte, en relación a el estudio de los instrumentos y el uso de las fuentes documentales y las grabaciones de campo, bueno, cómo era en esa época acceder y escuchar y estudiar de un audio, siendo que, bueno, nosotros con De Tanto Lejos, por ejemplo, escuchamos y tenemos, con el audio digital, tenemos posibilidad de, por ejemplo, reproducirlo más lento o escucharlo con auriculares, bueno, Ujú. diferentes métodos que me imagino que serán muy distintos, habrán sido muy diferentes en esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Sí. Gracias. Entonces, Perdón. la primera pregunta,
No, no, No es ni en la una ni la no otra. lo hicimos o sea, no empezamos con instrumentos más fáciles, no, no era así. También porque no, ¿cuál sería el instrumento Eran fácil? todos nuevos para todos. Claro. No, no creo que haya instrumentos fáciles. Eh, y la segunda, sí, sí tratamos de respetar las temporadas calendarias, digamos, Calendario Maya. de Festividades la tradición aymaras. aymara. En cierta medida se buscaba hacer, pero hasta ahí Puede nomás. haber pasado en Sí. algunos casos, pero no era eso. No, sí. No, 3 de mayo, carnavales, algunas como que sí, pero no había una rigidez como para decir vamos a respetar todas las festividades porque no salía, no podíamos o no sucedía, ¿no? Ujú. Y además, el ciclo terminaba cuando lográbamos el objetivo, no antes. Entonces, no podíamos respetar un calendario sin saber cuánto hubiera durado cada ciclo. Si llegaba el verano y todavía no sabíamos tocar Italaque, por decir, o llegaba el invierno, que corresponde al verano. Aparte, hay también Sí, problemas. está cruzado. Claro, de- claro, de clima. entonces, si todavía no sabemos tocar una cosa, tenemos que Seguir. insistir a muerte hasta lograr el resultado. En cuanto a las estrategias, de trabajo, no era nada de lo que dices tampoco, porque en realidad quien escuchaba los originales y manejaba las grabadoras era Rafael. prácticamente exclusivamente él en castellano, Rafael, y después, Y tenía una, ¿cómo se llama? Tenía una grabadorita chiquitita con auriculares sí, posiblemente, pero un un aparato, Sony chiquito, no, no. portátil, para poder grabar afuera, pero sí, o sea, cosas así durante fiestas, pero no estaba tan malo, ¿no? Pero Toda la música que escuchaba estaba en cassette, cassette. así que la calidad era esa. Y la escuchaba solo él porque hubiera sido una locura tener que escucharla todos, no hubiera sido posible. Entonces él Es- asumía la responsabilidad de hacer que nosotros tocáramos como él escuchaba había entendido. en Sí. los cassettes. Y así funcionaba. Ujú. Parece una metodología muy Primordial, primordial, sí, primordial. Pero pero, no, pero era lo... pero los resultados están ahí. Sí, tampoco nadie estaba en condiciones, Obviamente, hoy por hoy, yo mismo no, nunca haría de esta manera, ¿no? claro. No y tampoco lo aconsejo, pero así Después trabajaba. hemos aprendido después, pero en este momento, sobre todo la música autóctona que era de tropa, ¿no? Él podía escuchar las voces, varias cosas, o sea, Además, él también era hacía imposible para... transcripciones Mm, y después nosotros aprendíamos de él las partes. sí. Por ejemplo, el Sicuri Calmado que han escuchado, que se grabó no en castellano, se grabó en un estudio de grabación con el mismo técnico que grabó Jaguar Fiesta, pero cambió su estudio. Tiene partes que han sido estudiadas y se escucha cómo se mueven los sikus. Ujú, sí, son pedales. Entonces, también había esa parte de repertorio y esa parte de trabajo. No, no, una curiosidad que tengo, Felice, porque nunca supe. Yo me acuerdo que yo estábamos por allí, por Roma, y los llamaron a vos y a Felice a grabar para una película donde el director musical era Morricone. Sí, ¿Qué grabaron? ¿Qué grabaron? grabamos una película que se llama Casualties of War de Brian De Palma esa vez. Ah, ah.
que es la película de Brian De Palma sobre Vietnam. Esas flautas de pan que están ahí las hicimos nosotros. Y de ahí empezó toda una temporada donde nos llamó muy seguido Morricone para grabar. Se Claro. había enamorado de las flautas de pan. No, yo pensé que habían hecho la música de La Misión. No, esa Ok, no. ok. La No, era eso. regrabamos. Perdón, La perdón. regrabamos en un disco que Morricone nos hizo hacer, ¿no? Ah, Pero el original no fuimos nosotros en grabarlo, ¿no? Y como para seguir un poco cronológicamente, Felice, si Sí. contamos un poco acerca de lo que fueron esas grabaciones que no ingresaron a Jaguar Fiesta en 1983, 1984, continuamos con las grabaciones inéditas de Castellino entre el 87 y el 89. Nos queda la duda de este programa radial que hicieron, que por lo menos a mí me sorprendió, yo no había escuchado de parte de ustedes algo así, algo en donde ustedes explicaban qué es lo que era, ponían música y bueno, y tenía ahí todo un discurso social, político, hasta podríamos decir. Entonces, sin querer pasar de lado, sin querer dejar de lado, porque podemos retomar en cualquier momento la experiencia de Castellino, que fue impresionante, pero ¿qué fue, qué es esta grabación radial que escuchamos y de la cual no tenemos prácticamente referencia? No, eso fue una hazaña increíble en realidad. Se abrió esta posibilidad, ¿no? De difundir por radio la música de Castellino, pero nosotros no teníamos suficiente conocimiento eh, de la parte antropológica, etnológica, ¿no? Solo nos habíamos dedicado a la música. Entonces podíamos describir muy bien los instrumentos, el tipo de música, inclusive decir algo sobre la simbología, muy poco, pero nos faltaba toda una parte. Entonces apareció un cura boliviano que se llamaba Hugo Trujillo, que era boliviano y sabía algo, pero él vino con otro cura, ese Marcelino Chuquimia, que es una aymara. Es una aymara que, diácono, que fue a estudiar teología a Roma pagado por la iglesia, porque él nunca hubiera podido llegar aquí. Entonces, esta persona eh, fue nuestro informante, ¿no? Y salía un programa al mes y durante el mes, la primera semana, teníamos reunión una tarde entera con esta persona, reunión que grabábamos, donde le hacíamos todas las preguntas. Ahora vamos a hablar de Choquela. ¿Qué me puedes decir? O sea, ¿por qué se toca la Choquela? ¿Qué representa? Etcétera, etcétera. Él, después yo transcribía a mano todas estas grabaciones y la pasaba al italiano, después la pasábamos en limpio con todos que me ayudaban También con la máquina de y escribir. después se armaba el programa No existían las computadoras, se hacía con máquina de escribir y cuando se armaba el programa nuevamente tenía que venir el Marcelino para hablar para decir, algunas cosas. dejar sus mensajes en aymara y también en castellano a veces. Y así, de esta manera, escuchándolo hablar, aprendimos muchísimas cosas de esta música que nunca hubiéramos podido saber de otra manera. Y bueno, le debemos mucho en realidad a esta persona. Y, y es el que al final dice, son una aymara, ¿no? Y dice también El Amazonas. prácticamente que la música aymara
es nuestra música, o sea, la que nosotros hemos presentado es la música de ellos. Eso para nosotros era sumamente importante. Entonces sí, de alguna manera también hay un mensaje social, político, intercultural, ¿no? Ahí realmente en las conclusiones yo escogí de todas los episodios la parte de las conclusiones, ¿no? Esas eran las conclusiones, el último programa. Y ahí explicamos cómo vemos nosotros por qué nos dedicamos a esta música y qué significa para nosotros difundirla, ¿no? Y desde el punto de vista de nuestra cultura, cuán importante es, ¿no? Poder tener esa alternativa también, ¿no? Para identificarse, porque nosotros nunca nos identificamos completamente con nuestra cultura de origen. Nos parecía nos quedaba un poco estrechos, Mm. apretada. Necesitábamos más libertad, más expansión y la diversidad que encontramos en la cultura andina fue aire fresco, aire puro para nosotros. La música de los programas, o por lo menos de este que escuchamos, ¿es música interpretada por Trencito o música, son grabaciones de campo? Todas interpretadas por Trencito, no hay grabaciones de campo. Se hizo con el material de Castellino. ¿Cuántos programas son en total? 10. Son 10, cada uno dura como 45 minutos. Y claro, debería yo digitalizarlos todos, hacer las traducciones de todos y ese material podría Sería lindo. servir. ¿Y son grabaciones que han salido en Continente Líquido o también son grabaciones inéditas? Continente Líquido todavía no existía, era el 1990, solamente los 20 cassettes. Ahí están las dos, o sea, hay grabaciones inéditas y algunas que también terminaron en Continente Líquido, como por Termina, ejemplo, pero que están ahí, ¿no? claro, Son claro. solo de Castellino. Como por ejemplo el Choquela que se escucha o el Pusiris de Guaki que se escucha al final, esos están en Continente Líquido. Pero también hay otros que están, por ejemplo, ese Lasai Kama Kisai, ese, ¿no? Ese cajelo que se escucha, no lo encontré en otra parte, ¿no? Lo tengo solo en ese programa. Ah, Sí, ¿no está en los cassettes? no, no encuentro ese cassette. Ah, Así que... Cuando estábamos escuchando, discutíamos, ahora ya no recuerdo, quizás Rubén, ¿vos te acordás? Había un tema que discutíamos qué instrumentación tenía, porque encontramos que podía llegar a ser una bandurria, pero no, pero tenía sonido de con chillador, pero había un sonido de mandolina. En ese momento ustedes ya sí tenían todos los instrumentos para hacer, a diferencia de Jaguar Fiesta, que nos habían comentado que recreaban, que transformaban instrumentos que tenían y que generaban un nuevo instrumento como la bandola, ¿no? En aquella, la bandola, Exacto. ¿no? Del norte de Chile. ¿Cómo ya tenían los instrumentos? Sí, más que nada, también se me ocurre ahora si ya tenían los instrumentos de cuerda después del primer viaje. O sea, si ya tenían el chillador, mandolina, bandurria, arpa, o solamente trajeron instrumentos de viento, no, o los no, fueron tomando después. no, no. Trajimos también de cuerdas, también arpa, una arpa. Eh, pero algunos, sí, bueno, sí, teníamos antes, pero durante el Sí, viaje sí hemos comprado sí, mandolinas, compramos todos los charango, instrumentos. arpa, ¿qué más? Digamos que las arpas, nos trajimos una arpa que no servía de nada porque ahí está,
Daniel tiene A ver. una bandurria de Ah, esas. bandurrias. Y Eh, mandolinas, también hubo de mandolinas que la compramos en el Cusco enfrente de la piedra de 12 de los ángulos. 12 ángulos. A Sabino Guamán, ¿te acuerdas? Qué memoria. Sí. Wow. No, el arpa se la compramos, era una domingacha, en Ayacucho o en otro lado era. No, no, no. El arpa a la que se refiere Laura era un arpa de taquile, Que que nada que parecía ver un con barco. nada. Pero Y la las otra, otras arpas las hicimos nosotros, en así. realidad, sí, sí. Era- Aparte la huancaína que la compramos en París mucho antes. mm. Yo me acuerdo que habían instrumentos de cuerda en taquile, pero no me recuerdo bien si eran mandolinas, bandolín, donde se tocaban canciones, más allá de los sicuris de taquile. ¿Qué puedes Exacto. decir de eso? Eh, ¿Qué eran, Felice? No me acuerdo. Esos se llaman tonos de altarero y los tocaban, digamos, por motivos religiosos católicos, ¿no? Se tocaban con mandolina, chillador, guitarra punteada en los bajos, ¿te acuerdas? Muy Es lo lindo. que escuchamos antes, ¿no? Muy, muy bonito, realmente. Y sí, claro, puesto que ningún taquileño era cura, prácticamente el cura venía, no sé, una vez por mes y había, pero altareros que se ocupaban de hacer que la gente fuera a la iglesia alguna vez, ¿no? Durante la semana. Entonces, en esas tocaban esos tonos con cuerdas que no tienen absolutamente nada que ver, que son, digamos, la contra absoluta con respecto al sicu. Totalmente. El otro repertorio. Y Felice, vos decís que ¿qué instrumentos era? Guitarra bordoneada, charango y ¿qué? Charango chillador y mandolina tocada con una cuerda de mandolina, no tenían púas, ¿te acuerdas? Tocaban con una cuerdita de mandolina. Sí, sí, Y sí. así lo Pero hicimos en Castellino. muy lindo, muy linda música era esa. Y me acuerdo que estuvimos en una misa nosotros. Sí. ¿Te acuerdas que nos regalaron varios cassettes que ellos mismos se grababan a ellos mismos? Sí. O sea, increíble, ¿no? Y un día jugamos Los no me tengo acuerdo si todavía. al fútbol o al básquet, que jugamos una vez, me acuerdo, en la cancha de ellos. Sí, ¿verdad? Ah, Bueno, lindos recuerdos. Yo me altare, acuerdo que alta, altareros viene de altar, ¿no? sí, altarero sería el Ok, sagrestán. ok. El que está en el altar. Sí, Al altar. a Este, nosotros nos hicimos eh, sacar el abono de un lugar a otro, ¿te acuerdas? Ah, ¿qué? ¿Cuándo? En Taquile, Sí, sí, sí. sacos de mierda de un lado a otro. Papas. Papas también me acuerdo que casi me ahorco. Y se quejaban los envidiosos vecinos de ellos porque decían que nos hacían laburar a los gringos gratis. Claro, porque para ellos es negocio, ¿no? Hospedar a los gringos. Claro, Entonces, todos están, como un pueblito chico, todos están mirando entre ellos. ¿Te claro. acuerdas que habían los ancianos que eran como controlaban eh, la acogida, ¿no? de los turistas? La cosa importante que quiero decir todavía es que era un conjunto, un colectivo de personas, un colectivo internacional, o sea, de personas de varias partes del mundo. Exacto. Eso es importante para mí, porque la música andina realmente
llamó a muchos. Sí, tuvo una dimensión internacional. Ujú. Se Claro. trabajó de forma internacional, con suizos, con andinos, con argentinos que no son andinos, con italianos. Lindísimo, o sea, un sueño realizado, el sueño de mi vida, ojalá Ujú. fuera así, ¿no? Nosotros hemos creado entonces un pequeño mundo alternativo donde, Hecho por el sueño de sí, todos. el sueño y Los- la energía de todos nosotros. se juntaron los sueños. Oh, se juntó Sí, 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 era un sí. mega sueño. Y todo Es- esto está plasmado en la música, se escucha, se escucha. Sí, Era un tienen interno, fuerza, estas grabaciones de Castellino tienen una onda especial, de verdad. era un interno, un internado monástico, Algo vamos a así. decir. Sí, sí, porque teníamos disciplinas. Yo era encargado de disciplina a la mañana y hacíamos las gimnasias y todo lo demás. Y con horarios regulados, o sea, no éramos chicos y no tan chicos, éramos muy serios a la hora, porque no teníamos eh, quizás yo y Héctor éramos los más grandes en Mm. su momento, no teníamos una, ¿cómo te puedo explicar? Un cura o un maestro o algo que nos Un dijera, tenemos que hacer superior. esto. Surgía Bueno, espontáneamente una disciplina, ¿no? Fue habíamos, como un habíamos retiro. hecho, justamente habíamos producido este programa, ¿no? No sé si Claro, tal vez tú lo habías pensado, lo habías propuesto, porque sí, para darnos turnos de cocina y cosas que, sí. claro, nadie quería, hubiera No, hecho claro, espontáneamente. Rafael rezongaba. Sí. Sí. No, Pero sí, yo lo había funcionó, hecho porque lo más o había, menos. sí, sí, funcionó mucho. Lo había propuesto yo porque yo venía de otras experiencias comunitarias Claro, siendo y más sabía grande que también. sin una ordenamiento era un caos. Era imposible, sí, sí. Claro. Y aún así aguantamos un par de años nada más. No, 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 yo bien, diría un año y después explotó. yo creo Explotaron. que Pero bueno, fue fundamental en la eclosión de las diferencias, por decirlo de alguna manera, el accidente. Yo creo que sí, ahí es que como dijimos, bueno, eh, cada uno se hace carga de cada uno y a partir de ahí, para mí fue energéticamente un llamado de atención importante, al menos para mí fue eso, ¿no? Como decisivo en mm, en la burbuja en buen sentido que vivíamos. En claro. burbuja porque todos vivimos en una burbuja pequeña, grande, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra subjetividad, que puede ser individual o colectiva. Que todos vivimos en un cuidado de nuestros ideales, de nuestras ideas, de nuestra vida, que también se separa de la totalidad. Nosotros ahí habíamos creado una burbuja muy grande, como dice muy bien Laura, donde muchas voluntades se habían puesto de acuerdo, y eso no es fácil. Pero Absolutamente. creo que se rompió en el momento Del accidente. el Que se, accidente. Estuvo Seguramente, a sí, partir de ahí, ¿no? Sí, perdón. es importante, sí, sí, decir que efectivamente mm, se juntaron, estábamos todos muy, muy determinados, cada quien por su lado. Pero sí se juntaron unas voluntades muy fuertes entre todos teníamos Total. esta fuerza, esa fuerte voluntad, y claro, no fue fácil también gestionarla, ¿no? No, aparte de personalidades muy fuertes, ¿entendés? No sí. éramos Por gente eso, de llevar con un palito, ¿entendés? Éramos todos muy leoninos, muy de fuego, muy con carácter, en fin, ¿no? Pero bueno, eso hizo a la potencialidad también del trabajo, claro, ¿no? sí, sí. De hecho, logramos crear, construir algo, o sea, crear un mundo entre Claro. todos. Algo que se cristalizó y quedó. O sea, hasta
hasta ahora. Bueno, Sí. eso del accidente no sé si les interesará a ellos. Ahora es medio misterioso eso. A la próxima Quizás, podcast, a la Ah, próxima, bueno, próximo encuentro, sí, se quedan con la curiosidad. fue mágico pero igual. fue un Fue muy, acontecimiento muy extraño, muy extraño. muy extraño. Bueno, Bueno, Por eso yo escribí ahí, los espíritus jugaban un billar inconmensurable, mm, mm. porque fue como que, viste, una bola toca a la otra, tic, 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 pa, se rompió. Muy loco, muy loco. Pero bueno, listo. al final las cosas van como deben, como deben, Como debe ser. como Sí. debe ser, ¿no? Increíble. Tenía que tomar otra forma y tenían que pasar cosas, todas las cosas ¿Qué han pasado? que han pasado. En nuestra concepción occidental etnocéntrica, a mí me costó mucho creer en el destino, siempre. Pero a medida que me voy volviendo viejo, Ya hay crees. cosas que no, nadie controla y de repente parece una tontería lo que digo, ¿no? Pero muchos de ustedes jóvenes seguro que lo tienen recreado, pero en mi omnipotencia etnocéntrica, yo decía, no, destino no, cada uno crea su destino. Y es verdad, en parte sí, por También. supuesto, ¿no? Todas esas voluntades. Pero por otro lado hay circunstancias que te hacen cambiar de camino inmediatamente, ¿no? Sí, absolutamente.